Volvemos en France 24 con la noticia del día. Segunda vuelta electoral en Brasil, donde Jair Bolsonaro se ha quedado con la victoria y será el presidente por los siguientes 4 años del gigante latinoamericano. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la jornada de hoy después de las elecciones y también un análisis de lo que le espera a Brasil. Nos acompañarán en el estudio de France 24 Joana Amaya, ella es politóloga y analista internacional de la Universidad Javeriana, y también José David Moreno, historiador de la Universidad Nacional. Junto a ellos vamos a ver lo que viene para el país latinoamericano. Y es que una vez que se conoció su victoria, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió a través de su discurso cambiar el destino de su país, rescatarlo y ubicarlo en un lugar importante en el mundo en materia económica. Agregó también que el comunismo, el socialismo y la extrema derecha se acabaron en el país. Escuchemos. Gobernaremos con los ojos nas futuras gerações. Gobernaremos con los ojos en las futuras generaciones y no en la próxima elección. Liberaremos a Brasil de las relaciones internacionales a las que fueron sometidas durante los últimos años. Brasil dejará de estar apartado de las naciones más desarrolladas. Buscaremos relaciones bilaterales con países que puedan dar valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Recuperaremos el respeto internacional por nuestro amado Brasil. Durante nuestra caminata de 4 años en Brasil, una frase fue repetida muchas veces. Bolsonaro, usted es nuestra esperanza. Cada palabra y manifestación de estímulo que recibimos durante esa caminata fortaleció nuestro propósito de poner a Brasil en el lugar que se merece. En ese proyecto que construimos caben todos aquellos que tienen el mismo objetivo que nosotros. Así, en este momento más difícil de la caminata, cuando por obra de Dios y del equipo ganamos una nueva incertidumbre de nacimiento. Y do Alberto Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento. Não perdemos a convicção de que juntos... No perdemos la convicción de que juntos podemos llegar a la victoria, y con esa misma convicción que afirmo, les ofreceremos un gobierno decente que trabajará verdaderamente para todos los brasileños. Verdaderamente para todos los brasileños. Somos un país y ahora vamos juntos a transformarlo en una gran nación, una nación libre, democrática y próspera. Esse país em uma grande nação, uma nação livre, democrática e próspera. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo. Muchas gracias. Vamos a continuar a partir de esas palabras que escuchábamos con el análisis en France 24. Para eso hablamos con Joana Amaya, politóloga de la Universidad Javeriana, José David Moreno, historiador de la Universidad Nacional en Colombia, y también se une a nosotros vía Skype Felipe Ramos, quien es profesor de Ciencias Políticas Internacionales de la Universidad de El Salvador. Bienvenidos los tres. Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora con la llegada del señor Jair Bolsonaro al poder? Bueno, yo creo que en efecto se vienen muchos cambios, digamos, de diversos órdenes: social, económico, político, porque, digamos, Brasil había demostrado digamos, un perfil emergente que creo yo que ha venido trastocándose, y considero que es una de las razones por las que también está este fenómeno Bolsonaro. Es decir, ese auge económico de la década pasada, durante los años Lula, ha venido desacelerándose de forma significativa, no solo en Brasil, sino en la región, y esto tiene implicaciones. Bolsonaro ya lo ha dicho, y su planteamiento es una política muy liberal, o digamos un retorno al neoliberalismo, que va a plantear una política económica ortodoxa. En aspectos sociales se ha dicho mucho, esperaremos qué tanto va a suceder, pero sin duda va a haber unos cambios significativos en caso de que su discurso llegue, digamos, a ser una realidad. Y desde luego en lo político también habrá un remesón muy fuerte en cuanto a ministerios. Bolsonaro dijo que algunos cuantos militares iban a ser, o exmilitares iban a ser ministros. Su propio vicepresidente es un general retirado. Su ministro de Economía, quien dijo que iba a ser su ministro de Economía, es quien hasta hoy hacía como jefe de campaña, que es un personaje bastante ortodoxo. Y bueno, habrá que esperar también otros aspectos como lo regional, lo estatal y el Congreso brasileño, pero digamos va a haber un movimiento muy fuerte allí.
Yo creo que la gran pregunta es, va a haber movimientos muy fuertes dentro de Brasil y qué va a pasar hacia afuera y qué va a pasar con la región latinoamericana. También hay unas preguntas allí a resolver. Y las vamos a hablar más adelante. De momento no ha anunciado Jair Bolsonaro quiénes van a conformar su gabinete. Lo dijo en su discurso de confirmación de la victoria que en los próximos días y con mucha cautela irá anunciando estos nombres tan esperados en Brasil. Joana, Jair Bolsonaro, que tiene un discurso que hemos escuchado durante todos estos meses y a lo largo de los años en su historia política, con características homofóbicas, con apoyo a la dictadura, con características también racistas y en ocasiones hasta misóginas. ¿Esta voz de Jair Bolsonaro puede convertirse en la voz de Brasil? Es muy posible, Ángela. El resultado electoral de hoy nos muestra que está en jaque el Estado de Derecho, está en jaque la garantía de los derechos de las poblaciones minoritarias, de los indígenas, los afrodescendientes, la comunidad LGBTI y de las mujeres. Entonces, esta voz que se hace mayoritaria en un contexto de polarización pone en jaque no solo a la democracia brasileña, sino también latinoamericana. Y también nos acompaña vía Skype Felipe Ramos de la Universidad del Salvador, profesor de Ciencias Políticas e Internacionales. Felipe, ¿qué podemos esperar ahora que llegó Jair Bolsonaro al poder? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, es un momento muy distinto aquí en Brasil, ¿no? Que se vive ahí la caída del régimen que existía antes. Yo digo ahí el régimen político en lo cual los partidos políticos que estaban en el poder desde la redemocratización eran partidos políticos que defendían la Constitución, la democracia y el respeto mutuo entre los distintos actores políticos, ¿no? El presidente Bolsonaro tiene un discurso, como se sabe, que es muy, muy duro, muy fuerte hacia minorías, hacia ciertas partes de la población brasileña. Ha intentado disminuir eso en la campaña para ganar más electores para la segunda ronda. Haddad, el candidato de la izquierda, centro-izquierda, ha aumentado, ha ganado más electores de la primera para la segunda ronda, pero no suficiente para ganar la elección. Y Bolsonaro sale de 46% en la primera ronda para 55% en la segunda ronda. Lo suficiente para ganar, pero su crecimiento fue más pequeño, ¿no? Y ya el primer discurso para la población brasileña, luego de ser confirmado como el presidente electo de Brasil, él no hace un pronunciamiento para la prensa, sino que hace a partir de las redes sociales, lo que es una marca más de toda su campaña y que muestra también su posible relación con la población de ser una comunicación directa y no por la mediación de la prensa común. Bueno, eso es por el lado de Jair Bolsonaro. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, aceptó su derrota y dijo que desde la oposición velará porque se respeten los derechos de la población que no hizo parte de la elección de Jair Bolsonaro. Vamos a escuchar lo que dijo y volvemos con nuestros invitados. Era mucho lo que estaba en juego porque hay un periodo ya largo en el que las instituciones fueron puestas a prueba en todas las instancias. A todo instante. Comenzó en 2016 cuando tuvimos la salida de la presidenta Dilma. Después con la prisión injusta del presidente Lula y la anulación de su registro de candidatura. No se respetaron las Naciones Unidas, pero seguimos con la cabeza erguida, seguimos con determinación y coraje y llevamos nuestro mensaje a todos los rincones del país. Tenemos una nación que tenemos que defender de aquellos que de forma irrespetuosa pretenden usurpar nuestro patrimonio, el patrimonio del pueblo brasileño. Usurpar nuestro patrimonio, el patrimonio del pueblo brasileño. Y entendemos la democracia y eso será muy importante para que el Brasil de hoy lo recuerde. Son los derechos civiles, son los derechos políticos, son los derechos de los trabajadores y son los derechos sociales los que están en juego ahora. Y son los derechos sociales que están en juego en este momento. Bueno, José David y Joana, entonces estábamos escuchando las palabras de Fernando Haddad, aceptando la derrota y sobre todo agradeciéndoles a todas las personas, 45 millones de brasileños que sí votaron por él. Entonces, subió en las encuestas, pero no fue suficiente, faltando una semana para la segunda vuelta electoral que se desarrolló hoy.
La diferencia era muy importante, digamos, la diferencia que se dio en la primera vuelta realmente tuvo un impacto significativo porque fueron muchos puntos de diferencia, digamos, más de lo que se podría haber esperado. Entonces, claro, es significativo el ascenso, sin duda alguna. Yo creo que pasa un fenómeno similar a lo que sucedió a mediados de año en Colombia, y es que sin duda hubo un voto anti-Bolsonaro, más que pro Haddad, ¿sí? Que esos, digamos, pueden ser ese número de votos importante, es decir, gente que no necesariamente votó convencida por Haddad, pero que no veían otra alternativa ante el radicalismo que representaba Bolsonaro. Viéndolo desde otro punto de vista, muchos de los electores no estaban totalmente de acuerdo con Bolsonaro, pero están motivados por un voto emocional que castiga básicamente el desempeño del PT. Entonces es un voto de castigo, es un voto en contra del petismo que muestra la crisis de corrupción, la crisis económica y la crisis de seguridad en la que hoy se ve sumergida Brasil. De esta manera, Haddad no logra llegar porque este voto emotivo, que está movido mucho por la rabia, el descontento y la frustración de muchos de los brasileños, se fue a Bolsonaro, aunque muchos de ellos no simpatizaran totalmente con sus posiciones abiertamente misóginas, homofóbicas y racistas. Bueno, y Felipe, ¿qué va a pasar ahora con el Partido de los Trabajadores? Va pérdida tras pérdida, lo dijo, de hecho, Fernando Haddad durante su discurso de aceptación de la derrota. Primero, la salida obligada de Dilma Rousseff del poder. Después, el encarcelamiento de Lula da Silva y también que se anulara su posibilidad de participar en las presidenciales. ¿Qué le espera a este colectivo? Sí, primero hay que subrayar que aunque haya reconocido de alguna manera la derrota, Haddad no ha dado su felicitación o su deseo de buen gobierno al próximo presidente electo, ¿no? Eso es un rasgo distinto ahí de las elecciones pasadas, en la cual el presidente que sí había sido derrotado decía felicitaciones, yo deseo el mejor para Brasil, que sea un buen gobierno, y eso Haddad no ha hecho. O sea, Haddad ha hablado ya de resistencia, ¿no? Eso marca, ya subraya, que su intención es de organizar un campo de resistencia a un gobierno que ya no es un gobierno de centro-derecha, un gobierno que es más de extrema-derecha, con posiciones que pueden ser ahí muy de enfrentamiento a los derechos de las minorías. Pero el PT sí, el PT ha sido derrotado muy duramente, aunque Haddad haya crecido de la primera para la segunda ronda. El PT se ha quedado más básicamente en la región noreste del Brasil, que es la región más pobre, de donde hablo yo, de Salvador de Bahía, por ejemplo. Aquí en esta ciudad, la capital del estado de Bahía, Bolsonaro no ha ganado en ningún centro de votación. Entonces es una región en la que el PT sigue fuerte. Pero Brasil tiene 5 regiones. En las 4 otras regiones, el bolsonarismo fue muy fuerte, el rechazo al PT ha sido muy fuerte. Entonces el PT tiene que reorganizarse. Las 3 o 4 gobernaciones que ha ganado son también en esa región noreste. Por tanto, el PT hoy se queda más como un partido regional, aunque sigue teniendo la más grande cantidad la mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional brasileño, y por lo tanto no es un acto político que deja de existir. A partir del noreste y a partir del Congreso Nacional, el PT puede seguir siendo un actor importante para la oposición. Vamos a ver qué otras reacciones suceden a esta hora en Brasil, y por eso nos vamos a comunicar con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Valeria, volvemos con usted. Hemos estado toda la tarde informando acerca de los resultados electorales en Brasil. ¿Hubo abstención? ¿Hubo voto nulo? ¿Cómo se comportaron estas dos piezas del juego durante la segunda vuelta? La abstención y el voto nulo en blanco siguen subiendo desde 1998. Ya en la primera vuelta alcanzaron el mayor nivel. 30 millones de personas no acudieron a la urna, y si juntamos todos esos datos, 1 de cada 3 brasileños renunciaron a escoger a su candidato. Como nos habían avisado muchos politólogos, este dato ha subido en total un 1,5% todo junto, porque muchas personas no se sentían representadas por ninguno de los dos candidatos. Digamos que el elector de centro se ha quedado huérfano y no ha querido decantarse ni por uno ni por otro. Por eso que tenemos este resultado esperado de más abstención. Y sobre el discurso de Bolsonaro, Valeria, habló muchísimo de Dios. ¿Mantiene fuerte su discurso conservador? Exactamente. Lo primero que dijo cuando hace el discurso oficial es que
agradece a Dios y luego retoma el discurso de Dios diciendo que en todos esos años él no ha estado solo y siempre ha estado acompañado por Dios. También se presenta como un salvador de la patria, algo que en ese sentido le asemeja un poquito a Trump, que por cierto, noticia de última hora, parece que le ha llamado para felicitarle. Bolsonaro lo ha dicho a sus seguidores, que están numerosos delante de su casa en el barrio La Barra de Tijuca, que es un poco como la Miami de Río de Janeiro, un barrio moderno, un barrio de clase media alta, y él ha dicho que Trump ha sido muy simpático y ha sido muy agradable. Y luego en el discurso también ha dicho varios tópicos de su discurso, pero en una versión un poquito más moderada, que quiere hacer de Brasil una gran nación, que lo quiere proyectar hacia los otros países. Ha repetido una y otra vez que va a respetar la Constitución y las leyes y las libertades individuales de ir y de venir en relación con la violencia, que es una de sus grandes metas, reducir los 63.800 muertos del año pasado de muertes violentas, y también las libertades individuales. Entonces, la gran pregunta que se hacen muchas personas es si él ha moderado su discurso solamente para ganar y veremos un Bolsonaro nuevamente autoritario en los próximos meses, o si realmente está naciendo un estatista que ha entendido que para gobernar tiene que moderarse y tiene que negociar con varias fuerzas políticas. La duda está allí, no sabemos lo que va a pasar. Lógicamente la izquierda prevé el peor panorama. Bueno, pero para eso la tenemos a usted, para informarnos cada paso del nuevo presidente. Vamos a conectarnos ahora con nuestro enviado especial que está también allá en Brasil, Mohamed Hassan. Él se encuentra a las afueras de la residencia del nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Mohamed, más temprano intentamos hablar con usted, había tanto ruido por la celebración que no pudimos hablar, pero ahora, ¿qué es lo que sucede allí en ese punto de Río de Janeiro? Estamos aquí en Río de Janeiro, hay muchas felicidades, pero también hay un poquito de agresión contra el partido izquierda de trabajadores. Creo que Brasil tiene un presidente electo, pero el país todavía está dividido. Bolsonaro tiene mucho trabajo para cumplir con sus promesas sobre la seguridad, sobre la economía, el desarrollo en el futuro. Creo que los primeros años del mandatado de Bolsonaro va a ser muy complicado. Jair Bolsonaro habló con su gente, agradecerlos, y habló sobre el cambio en relaciones internacionales y los aliados de Brasil. Aquí en Río hay poquito de agresión contra la prensa también, quitaron muchas cámaras. Bueno, hemos perdido la comunicación con Mohamed Hassan. Sin embargo, vamos a continuar aquí con este análisis en France 24 después de los resultados de la segunda vuelta electoral en Brasil. Y vamos a ver las reacciones que se producen alrededor del mundo y en nuestra región después de la victoria de Bolsonaro. Vamos a ver ahora en nuestra pantalla. Tenemos la reacción de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno desde España, y ha dicho: el pueblo brasileño ha decidido su futuro para los próximos años y los desafíos serán enormes. Siempre contará con España para conseguir una América Latina más igualitaria. Ese era entonces el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. También está Sebastián Piñera desde Chile. Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a Jair Bolsonaro por su gran triunfo electoral y lo invito a visitar Chile. Estoy seguro de que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro a favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración. Habló también Martín Vizcarra. Y la reacción del mandatario también felicitando al nuevo presidente electo Jair Bolsonaro. Vamos ahora con la reacción del presidente Enrique Peña Nieto. A nombre del pueblo y del gobierno de México, felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente de la República Federativa del Brasil en una ejemplar jornada que refleja la fortaleza democrática. Y finalmente, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo en Brasil.
Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación de nuestros países y el bienestar de los brasileños. Son algunas de las reacciones que se producen a esta hora de los mandatarios de los países cercanos. Pero quiero volver con Joana y con José David para preguntar por uno de los temas que ha sido de los más álgidos durante la campaña que acaba de pasar, el Amazonas. ¿Qué va a pasar ahora con este pulmón de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo, con las ideas de Jair Bolsonaro de dar más expansión y más posibilidades a los empresarios, Joana? Bien, como tú lo has dicho, claramente los empresarios, los industriales han sido una fuerza importante en estas elecciones. Se ha pensado y sonó en campaña la idea de levantar el Tratado de París para aumentar la explotación en la selva amazónica. Esto obviamente va ligado a la persecución de los ambientalistas, que también ha anunciado Bolsonaro, y un discurso muy alineado también a Trump, en el que el cambio climático se observa no como una amenaza, sino como un invento de los ambientalistas. Entonces, en este sentido, el Amazonas está en riesgo, y no solo el territorio como tal, sino las poblaciones que allí habitan, es decir, las poblaciones ancestrales indígenas, que son diversas y múltiples en el Brasil. Bueno, José David, ¿su opinión? Yo creo que vale la pena señalar que este tema del Amazonas es un tema viejo, es decir, que no es un tema que se le puede adjudicar a Bolsonaro y que va a pasar, es decir, que hasta hoy está protegido el Amazonas. Por el contrario, desde la dictadura militar, desde los famosos años del milagro brasileño, se ha venido pelando literalmente la selva, se ha venido explotando, se ha venido urbanizando, se han creado más de 100 centrales hidroeléctricas en la región del Amazonas. Esto ha significado la llegada de mucha población, mucha urbanización, se han construido carreteras y en los años recientes se sacrificó la selva para el tema de carburantes a partir del tema del maíz. Entonces, todo esto se ha pelado, es decir, el PT también tiene responsabilidad en esto. Por una razón, el desarrollo económico. Entonces, si queremos desarrollo económico, lo hacemos a costa del medio ambiente. Entonces, si con gobiernos tal vez un poco más demócratas hubo todo este peligro, sin duda alguna eso va a continuar. Pero digamos que hay que mirarlo en una retrospectiva mucho más amplia, entendiendo que Brasil lleva más de 5 décadas atentando, y nosotros los demás países también, contra esto que pues, está denominado muy bien el pulmón del mundo. Y Felipe, desde Brasil, ¿cuál es la perspectiva para ustedes desde allí, desde el gigante brasileño, para el Amazonas? Sí, igual, estoy de acuerdo con los que hablaron antes de mí, ¿no? O sea, el tema que es viejo, seguramente, pero el PT, por ejemplo, tuvo como ministro de Medio Ambiente Marina Silva, que es muy famosa, muy conocida por defender la Amazonía, por venir desde la Amazonía. Y salió Marina Silva del gobierno del PT justamente por estar en desacuerdo con la política más desarrollista de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, Marina Silva ha trabajado con Lula, pero no ha trabajado con Dilma Rousseff. O sea, la perspectiva de Dilma Rousseff ya fue de usar la Amazonía, de hacer grandes obras de infraestructura, de hidroeléctricas, de explotar el potencial hidroeléctrico de la Amazonía. Entonces, eso ya viene un poco ahí en esa línea, ¿no? Pero Bolsonaro sí tiene una retórica que es de avanzar y profundizar aún más esa agenda para la explotación incluso de plantación en la Amazonía. O sea, esa es una perspectiva que puede sí cambiar y poner un poco más bajo amenaza la Amazonía. Pero al mismo tiempo es importante subrayar que Bolsonaro como militar, así como su vicepresidente general Mourão, aunque han hablado de acercarse de Estados Unidos, al mismo tiempo vienen de una tradición de nacionalismo en lo que dice respecto, por ejemplo, a la protección de los recursos naturales brasileños, ¿no? Entonces hay una posición aún a ver qué va a pasar con esa posibilidad de abrir la Amazonía a la explotación y a la plantación, también al acercamiento a Estados Unidos y por otro lado la posición nacionalista de los militares. ¿Qué va a salir de ahí? Tenemos que esperar un poquito más a ver. Otro de los temas que preocupa es la violencia creciente en Brasil. Desde la celebración de la primera vuelta de elecciones en el país, proliferaron las denuncias de agresiones violentas contra minorías, contra representantes del colectivo LGBTI y contra militantes de izquierdas. Un grupo de activistas y también un colectivo de abogados especializados en derechos humanos mapearon los ataques que fueron perpetrados en toda la nación. Su conclusión fue que en octubre hubo al menos 120 casos, incluidos 4 asesinatos. Algunos expertos temen que esta ola de violencia empeore en los próximos meses. Veamos.
El maestro de capoeira Romualdo Rosario da Costa fue asesinado a puñaladas este domingo por la noche, después de una discusión sobre las elecciones presidenciales. El violento asesinato de este reconocido capoeirista fue el primero de una larga lista de ataques que tienen como blanco a feministas, homosexuales, negros y votantes de izquierdas. Me dijeron feminista, sucia, vete a lavar ropa. Fue eso lo que escuché. Entonces es el machismo, el fascismo, el racismo. Esta no es una cuestión política cualquiera, es algo muy grave. María es una de las administradoras de la página de Facebook de las Mujeres Unidas contra Bolsonaro. Pocos días antes de la primera manifestación contra este candidato, María fue agredida. Dos tipos estaban próximos a mi casa y me abordaron. Me golpearon con un arma y me dieron un puñetazo. No dijeron nada, no robaron mi bolso, pero se llevaron el móvil que tenía en la mano. Este sociólogo, que coordina el Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad de Río, cree que la violencia puede aumentar. Bolsonaro estimula la violencia en el país desde hace muchos años. Solo dice que hay que matar más todo el tiempo. Él incluso homenajea a los torturadores. Dijo en la Cámara de Diputados a otros parlamentarios de izquierda que tendrían que haber sido torturados. Vamos a fusilar a los seguidores del PT en el estado de Acre. En un primer momento, Bolsonaro afirmó que no se siente responsable por las acciones de sus seguidores. Un tipo cualquiera viste una camisa mía y comete un exceso. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Yo lamento y pido a la gente que no practique violencia, pero yo no tengo el control de millones de personas que me apoyan. Posteriormente, el candidato ultraderechista rectificó y declaró que prescinde del voto de quienes practican la violencia contra los electores. El Partido de los Trabajadores anunció esta semana que emprenderá acciones legales contra Bolsonaro por apología del crimen e incitación a la violencia. Y a propósito, vamos a volver con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone. Valeria, usted fue la persona que estuvo en las calles de Río realizando este informe acerca de los aumentos exponenciales de violencia y relacionados con el tema electoral y con la influencia que podría haber ejercido Jair Bolsonaro. ¿Cómo ve la cosa? Es difícil decirlo porque en este momento el Brasil ha sido objeto de muchas fake news y todo, en este momento, absolutamente todo viene tratado como una fake news. Los datos que nosotros citábamos dentro del reportaje son los datos de un grupo de juristas independientes, defensores de los derechos humanos, que han recogido unas denuncias que supuestamente se hicieron contra agresiones de seguidores de Bolsonaro. Sin embargo, esta semana ha habido una polémica enorme porque uno de los grandes casos que más habían indignado a la opinión pública, el de una chica a la que habían hecho una esvástica en el cuerpo con un cuchillo. Ella denunció y ahora la pericia dice que ella se ha automutilado, sin embargo el abogado dice que no es verdad y ahí está la lucha de versiones. Entonces, todo apunta que sí, que estamos teniendo más violencia. Lo que yo he podido ver en la calle con entrevistas que he hecho es que hay muchas personas, sobre todo las personas que están en primera línea de las luchas contra las minorías, LGBTI, feministas, negros, que sí hablan de agresiones, aunque sea de momento solamente verbales. El tiempo dirá, todo apunta a que sí, que efectivamente está subiendo esa ola de violencia. Gracias a usted, Valeria. Y volvemos al estudio con nuestros invitados y también vía Skype nuestro invitado desde Brasil. José David, usted hablaba hace un momento de todos los cambios que va a traer Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa con esta ola de violencia que se genera? ¿Y cree usted que el candidato, como lo escuchábamos hace un minuto, no tiene responsabilidad por lo que pueda suceder en las calles? Por supuesto que tiene responsabilidad porque su discurso ha sido bastante incendiario. Puede que uno podría tomarlo como una estrategia de campaña, es decir, pensar que en el fondo todo malo es bueno, pero puede que él continúe con esto. Pero él ha tenido propuestas impresionantes como la de armar a la población, que es lo mismo, no hizo sino hablar mal de Chávez, pero es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, esto puede abrir un nuevo ciclo de la violencia, digamos, por un lado poner a circular armas en los barrios, digamos con la población civil, pero al mismo tiempo el discurso polariza.
Polariza entonces a estos sectores que se han mencionado aquí ya varias veces, LGBTI, las mujeres, los afros, que hay que decir, Brasil es el segundo país en el mundo con mayor número de afros después de Nigeria, no es una población mínima, ¿sí? Es una población muy importante. Empezar a hablar, a polarizar el discurso, a distinguir como dos países, de parte del que ahora es presidente de la República, eso alimenta el discurso del odio y sin duda alguna puede ayudar a aumentar los niveles de violencia en el país. Sin embargo, ¿qué tanto, Joana, se ha satanizado a Jair Bolsonaro más allá de lo que va a ser acción en su gobierno? ¿Podemos esperar que este tono tan fuerte continúe? Porque, bueno, de hecho ya le ha bajado bastante en las últimas semanas previo a la segunda vuelta. Sí, tal vez esta estrategia de bajarle el tono es una estrategia electoral de cara a los comicios de hoy. Sin embargo, vemos que los populistas de derecha que han ido creciendo en los últimos años alrededor del mundo y especialmente en América Latina cumplen sus promesas. Entonces podemos observar que Ortega, Erdogan, Fujimori, Chávez siempre cumplieron sus promesas, entonces no vamos a esperar que de la noche a la mañana Bolsonaro se convierta en Fernando Henrique Cardoso. Pienso que él amenaza la institucionalidad democrática y como muchos politólogos lo han anunciado, también puede llegar a institucionalizar la violencia física y a acentuar esta ola de odio y de violencia que está cubriendo a Brasil hoy. Felipe Ramos, ¿cuál es la otra opción que le queda a Bolsonaro para gobernar con un poco más de suavidad en sus discursos? Depende de su propia voluntad. O sea, es un presidente que acaba de ser elegido por 57 millones de brasileños. Estos 57 millones de brasileños tienen sí un rechazo al PT, el fracaso del PT en la economía, en la seguridad, el tema de la corrupción, y estaba harto del gobierno del PT, es verdad. Y él tiene 57 millones de personas legitimando a su gobierno. ¿Qué hacer con eso? Con estos 57 millones de apoyadores, él puede ser un Fernando Henrique Cardoso, como dijeron antes de mí, pero puede simplemente ser una persona que tiende hacia el autoritarismo, ¿no? Y la Constitución de Brasil fue amenazada ya en el proceso electoral por el hijo de Bolsonaro, ¿no? Como un mensaje que fue enviado a la Suprema Corte de Brasil en el propio periodo electoral. Si él ahora, después de ser electo presidente de Brasil y de tomar posesión y sentar en la silla presidencial, va a ser un presidente netamente democrático, eso va a depender mucho de él mismo. Y es por eso que es un tema que la sociedad civil, la prensa, van a tener un rol muy importante a desempeñar para frenar cualquier posibilidad de giro hacia el autoritarismo en Brasil. En las últimas semanas, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, no ha parado de repetir que Jair Bolsonaro representa una amenaza para la democracia en Brasil y que las instituciones corren un serio riesgo si este político de ultraderechista llegaba a la presidencia, lo que ya sucedió en el gigante latinoamericano. Incluso el expresidente del Tribunal Supremo, Joaquín Barbosa, afirmó en vísperas a las elecciones de hoy que Bolsonaro le inspiraba miedo. Y nuestro equipo de corresponsales preguntó sobre este asunto a los electores en Río de Janeiro. Vamos a ver lo que respondieron. El día electoral comenzó a las 8 de la mañana con dos brujas recién salidas de una fiesta de Halloween. Mi candidato es Haddad. Estoy esperando realmente un vuelco electoral. Nosotras somos de candidatos opuestos, de opiniones opuestas, pero salimos juntas, nos divertimos, conocemos la diferencia y la respetamos. Le dije, vamos juntas, yo te acompaño a votar a tu candidato y tú me acompañas a votar al mío. Este es un ejemplo raro en un país crispado por las diferencias políticas. La polarización ha reinado en toda la campaña electoral, alimentada por el discurso agresivo de Jair Bolsonaro. Estos marginales rojos serán barridos de nuestra patria. De nuestra patria. Esta es una clara demostración de que él no acepta a los que están en contra. Para muchos votantes de Haddad, un gobierno liderado por Bolsonaro pondría en riesgo la joven democracia brasileña. Y la pregunta, ¿está en peligro la democracia, Joana, José David? Bueno, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Ahora bien, yo creo que no son las mismas condiciones y el mismo contexto de hace algunos años, en especial para la región latinoamericana.
Sí hay unos visos de autoritarismo, sobre todo de populismo, que es algo más peligroso, y eso dependerá de la fuerza que él pueda desarrollar en el Congreso, dependerá digamos, como es un país federal, también de las autoridades estatales, pero sobre todo creo que hay una movilización social muy fuerte a la que él tendría que hacerle frente, es decir, no va a ser tan sencillo, no creería yo en los rumores del retorno a una dictadura, a pesar de que el mismo Bolsonaro la haya alabado. Digamos, yo creo que hay una movilización social que puede llegar a impedir y a frenar esos desbordes, pero puede que también llegue a sacar algunas iniciativas adelante, como por ejemplo alargar el periodo presidencial y otros temas de esos. Lo veremos, un poco adelantado, pero Joana, como ya estamos cerrando, ¿cuál es su conclusión? Pienso que la democracia de Brasil sí está en riesgo. Este es uno de los candidatos más abiertamente autoritarios que hemos conocido en el mundo democrático y está poniendo en riesgo no solo la institucionalidad democrática brasileña, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos y puede llevar a la institucionalización de la violencia física. Pienso que, como lo han mencionado mis colegas, es importante que la oposición y la sociedad civil, así como el periodismo, se fortalezcan y hagan una veeduría muy clara y constante al ejercicio de gobierno de un candidato que desde su discurso está amenazando los principios fundamentales de la democracia liberal. Ha habido un giro a la derecha en América Latina, pero hemos conocido una derecha más liberal. Este es un candidato populista, abiertamente antidemocrático y antiliberal. Entonces habrá que hacer veeduría y seguimiento tanto al interior de Brasil como por parte de la comunidad internacional para garantizar los derechos de los demócratas brasileños y de los ciudadanos en general. Y finalmente, Felipe, solo nos quedan algunos segundos de programa. Su conclusión. Estoy de acuerdo con Johanna, ¿no? No hay un riesgo de una dictadura a los 64. Incluso porque Bolsonaro llega al poder electo democráticamente, entonces no hace falta poner tanques en la calle para llegar al poder. Él ya ha llegado al poder con las bendiciones del pueblo. La cuestión es cómo él va a ejercer la presidencia de la República y él puede muy bien ser muy autoritario y desinstitucionalizar la Constitución brasileña a través de mecanismos aparentemente dentro de la democracia. Es la muerte de la democracia dentro de la democracia. Esa es una amenaza y la sociedad civil va a tener que resistir democráticamente a eso. Va a ser un teste a las instituciones. Pues Felipe Ramos, Joana Maya, José David Moreno, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en France 24. Y tenemos la noticia, Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. Siga con nosotros, actualizaremos y ampliaremos la información en minutos.